de apagar vuestros micrófonos para que no haya una mejor fluidez de la comunicación. Pues empiezo ya. Buenos días a todos. Soy Eugenio López, profesor de la Universidad de Vigo y responsable científico-técnico del proyecto MAJA. Este proyecto está desarrollado en la Universidad de Vigo y financiado por el FEMPA a través del programa Pleamar de la Fundación Biodiversidad. Es un placer para mí introducir esta sesión dedicada a la difusión de algunos de los resultados más relevantes obtenidos hasta el momento. En esta ocasión, la presentación correrá a cargo de los investigadores del proyecto, Noelia Tourón Besada y Jacobo Urcera, investigadores de la Universidad de Vigo, quienes expondrán los avances alcanzados, las principales líneas de trabajo que se están consolidando y el valor de estos resultados, que estos resultados aportan para mejorar el conocimiento y la gestión sostenible del medio marino y, particularmente, desarrollar una acuicultura sostenible de la centolla que podría permitir un mejor aprovechamiento económico de este crustáceo y al mismo tiempo mejorar las poblaciones naturales. Espero que esta charla contribuya a acercaros al trabajo que hemos realizado y a poner en valor el potencial del proyecto MAJA para poder impulsar una gestión más responsable y sostenible de nuestros ecosistemas costeros y también enriquecer el sector de la agricultura y posiblemente contribuir a la recuperación de la centolla en el Mediterráneo. Pues nada, siento no estar ahí presente porque tengo otras obligaciones académicas que me impiden estar, pero gracias por estar aquí y ya inmediatamente os paso con Noelia y Jacobo para que os expliquen estos avances del proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, Eugenio. Buenos días a todos. Yo me llamo Noelia Tourón Besada, soy una de las investigadoras del proyecto MAJA y os voy a presentar los principales resultados que se obtuvieron durante el desarrollo del proyecto. Bueno, el proyecto se desarrolló en la Estación de Ciencias Marinas de Toralia, que se encuentra en la isla de Toralia de la Universidad de Vigo, situada en la ría de Vigo. Bueno, como veis, el sitio es muy bonito, pero en invierno las olas llegan hasta la cristalera de la cima, también cuando hay temporal. La distribución de la especie MAJA brachydactyla abarca desde todas las costas británicas, de Gran Bretaña, la costa francesa y el sur, hasta aproximadamente la altura de Cabo Verde, en África. Es una especie muy gregaria, como podéis observar aquí. Y antiguamente se consideraba la misma especie, MAJA esquinado, pero ahora se diferencia por la forma de la antena de la espina supraorbital, que el MAJA brachydactyla es más ancha y más corta, y el MAJA esquinado pues es más delgada y un poquito más larga. Se diferenciaron las dos especies. El mercado del centollo, las principales características, bueno, se consume desde el Neolítico, es una pesquería de alto valor comercial y los principales países productores son Francia y Gran Bretaña. En España el 75% se importa de la Unión Europea y el 25% se produce en Galicia. Se elaboran varios productos como el centollo, pero principalmente se vende fresco, también se elaboran conservas, patés, etc. Hay un problema con la disminución de las capturas a nivel mundial. La especie MAJA esquinado está prácticamente extinta en el Mediterráneo y en el Atlántico pues, está bajando la MAJA brachydactyla, las poblaciones se encuentran bastante desestructuradas, los bancos naturales, porque en la época de veda los machos adultos se venden igual, entonces las hembras se quedan sin muchos reproductores. El centollo gallego es el más valorado comercialmente y los resultados de este proyecto nos permitirían diversificar la producción acuícola nacional, tener un suministro continuo de centollo a lo largo del año y también repoblar los bancos desestructurados. Esta es una gráfica de la venta de centollo en Galicia. En los últimos años está disminuyendo bastante cantidad de venta y precio medio. El objetivo principal del proyecto MAJA es desarrollar un sistema integrado y sostenible de cultivo, engorde y repoblación de la especie, contribuir a la conservación y recuperación de la especie, generar productos innovadores y aprovechar los productos del proyecto de manera circular. Los objetivos específicos principales son la producción de juveniles, optimizar el proceso general de cultivo de producción de juveniles, desarrollar y validar estructuras de cultivo y prácticas de alimentación innovadoras,
diseñar metodologías de repoblación, que esto no nos dio mucho tiempo debido a los retrasos del proyecto, pero aumentar el conocimiento sobre la morfología y anatomía de la especie, desarrollar nuevos productos de mercado y finalmente hacer una evaluación integral del proyecto, asegurando la economía circular y la viabilidad económica a largo plazo. La primera actividad prevista pues es optimizar los protocolos de manejo del cultivo larvario, la fase de asentamiento metamorfosis, que es el cuello de botella de este cultivo, como de otros cultivos marinos, y hacer un estudio comparativo de la viabilidad larvaria frente a otros resultados. Bueno, esto es una vista general de la ECIMAT. Aquí tenemos el módulo que nos dieron, totalmente vacío para trabajar. Y tuvimos que montar todo desde cero, hubo bastantes retrasos. Bueno, aquí vemos los tanques diseñados y elaborados por nosotros. Bueno, son tanques baratos y sencillos. Son tanques cuadrados, no circulares, para evitar que se arremolinen las larvas en torno al desagüe central del tanque. Y son transparentes porque las larvas tienen un fototropismo positivo importante. Aquí vemos ya el módulo con las instalaciones, con los tanques, tiene una estructura de metal por fuera. Voy un poco rápido. La optimización del cultivo larvario, estas son las estructuras que se utilizaron para el cultivo larvario. Los tanques, estas cestillas forradas con malla mosquitera, que son apilables en el tanque. Y aquí podemos ver un vídeo, Katusha, de la aireación central del tanque. Katusha, ¿pones un vídeo? Ahí va. Bueno, ya podemos pasar. La aireación se trata para evitar que las ruedas y las ramas se acumulen en el desagüe y por azúcar. Vale, aquí tenemos una foto de los ovocitos nuestros. Esto al principio está en estado 1 de desarrollo. Son todo vitelo los ovocitos. No se ve muy bien la medida, son unas 770 micras de diámetro. Aquí ya están en estado 2 y se pueden ver las manchas oculares ya en los ovocitos, la manchita negra esa. En estado 3 ya se ven los cromatóforos también, por aquí. Y en estado 4, que ya están a punto están preparados para desovar, ya tiene un color mucho más oscuro. Esto verde, por aquí se ve el hepatopáncreas. Y aquí podemos ver el latido del corazón ya de los ovocitos. No sé si lo apreciáis aquí, que se ve latiendo un poquito. Por lo que están a la fiesta próximos a funcionar los 4 días. Ya, Katusha, siguiente, por favor. Aquí vemos la eclosión de los huevos, las primeras larvitas que se forman. Entonces, la primera larva es la rueda. Siguiente. Vale, aquí podemos ver ya el desove. Aquí se ven las primeras zoeas. Un poco para que os hagáis una idea de lo sencillo que es obtener alevines de historia, eso es como hacer sopa de sopa prácticamente, porque lo que hacemos es meter hembras jugadas, meter hembras jugadas y a partir de las características del cuerpo de huevos. Y de un día para otro, pues obtener el orden de 200.000 larvas sin tener que mantener reproductores y matar reproductores. Un método muy sencillo que no tengo que requiere de mantenerse con el cuerpo horario, las cuentas, una semana, 5 días, depende del estado de maduración y el tipo de maduración. Vale, siguiente, por favor. Vale, aquí tenemos la hembra ovígera que usamos en el último cultivo, que pesaba un kilo 145 gramos, y aquí ya vemos la primera zoea 1, una de las zoeas. Esto se puede las patas. Sí, Vale. Para estimar
cuando trabajas con cientos de miles de larvas, porque una cebolla puede poner... Vamos, si puedes acercarte al micro, te lo agradezco, porque se oye muy mal. Sí, acércate aquí. ¿Se puede entender uno de estos? A ver, prueba. No. No, con la luna. No, quería deciros que para estimar el número de huevos se hace por medidas volumétricas, haciendo estimaciones, pero es muy engorroso. Entonces nosotros desarrollamos una correlación para saber, según el peso de la puesta, el número de zoeas que puede. Pesamos la hembra con los huevos, la pesamos después de desovar, la diferencia, que es el peso de la puesta, rinde una cantidad de 3.000 zoeas por gramo aproximadamente. Esto varía un poco en función de la época del año y también de la localización, de los lugares donde se localice. Pero para cada lugar de trabajo se puede estimar con una relación de ese tipo, 3.000 zoeas por gramo aproximadamente. Sí, da tu siguiente. Aquí vemos ya las primeras larvitas comiendo pienso. Resulta que descubrimos que sobrevivían bien y se han encontrado muy bien con pienso también, además de con artemia. Ahí las veis comiendo un trozo de pienso. Hacíamos piensos a base de biofilizados, triturados y tamizados, pues con mejillón, con pescado, con pollo. Sí, el pollo le gusta mucho. Vale, siguiente. Bueno, aquí están comiendo artemia. Un segundo que lo pongo. ¿Veis? Esa cosita naranja, esto de aquí, es una artemia. Se la llevan a la boca. Las larvas hacen una especie de remolinos en el agua para acercarse el alimento a la boca y que ya les llegue mejor. Siguiente. El de los remolinos, ya no. Es este, vale. Este es como el de siguiente, Katusha. Vale, aquí se ve cómo hacen los remolinos en el agua para traer la comida hacia ellos. Tienen una estrategia en realidad se comportan como filtradores, porque lo que hacen es bombear las partículas. Hay una parte del vídeo que se ve un poco mejor. Hacen como un 8 y veis como lo que hacen es atraer las partículas hacia la boca para ingerir. Y con el telson, con la parte de la cola y el rostro, lo que hacen es retener el alimento. Ahí se puede ver cómo hacen una especie de 8 y al final la comida acaba llegándole a la boca. Vale, siguiente, por fin. Aquí están comiendo pienso. Bueno, ya se ve un poquito antes cómo se lo acerca a la boca. Es más fácil de coger los trozos de pienso que la artemia. Siguiente, Katusha. Vale, esto es del día 9 a 10 después de la puesta de After Hatching. Esto es una muda, es transparente, pero vemos aquí que tiene una burbuja de aire. Tuvimos un problema con la aireación de los tanques al principio porque tenía demasiada aireación y entonces se morían por embolia gaseosa las larvas. Y tuvimos que solucionar esto instalando unas columnas rellenas de trozos de tubo corrugado o de biobolas, haciendo pasar el agua a través de esas columnas para desgasificar y que no se murieran las larvas con exceso de aireación. Lidia, Katusha. El primer cultivo que tuvimos fue una supervivencia muy baja por este problema de demasiada aireación.
Aquí vemos una larva mudando, como se desprende de la muda transparente y que veis que tiene aquí burbujitas aún. Lo que es la muda es una zoea y ya aparece la siguiente fase larvaria, que es la megalopa. Es ya el último estado larvario, antes de la metamorfosis. Aquí en esta gráfica se puede ver cómo baja la supervivencia muchísimo en la fase de metamorfosis, de megalopa a C1, pues se muere prácticamente, vamos, el 80%. Vale, aquí vemos las megalopas comiendo también, pero ya están preparándose para el asentamiento. Siguiente. Bueno, esta es una foto de dos megalopas, una boca arriba y la otra de lado. Ahí veis que el cuello de botella grande en este cultivo se produce en el paso de megalopa a centolla, a cangrejo, ¿no? Entonces, estudiando un poco las causas de por qué era esta mortalidad tan elevada y tal, nos dimos cuenta de que las megalopas, podéis imaginaros una megalopa pues, como una langosta pequeña, como un brigante pequeño, un bogavante, que tiene, ya no hace las corrientes aquellas que hacía la zoea para traer el alimento, sino que tiene que cazarlo como pueda con las pinzas. Son animales que van nadando hacia atrás y que se tumban en el suelo boca arriba. Con lo cual, capturar el alimento, sobre todo la artemia, les resulta muy difícil. Tienen que aprender a voltearse, a darse la vuelta y a vivir como animales bentónicos en el fondo, porque ya tienen que hacer ese paso, ese cambio de bentónicos, de planctónicos a bentónicos. Entonces hay que ayudarlas un poco. Aquí veis las tres fases de la. Al principio se depositan en el fondo los tanques boca arriba y les es imposible capturar el alimento en esa situación. Luego ya se invierte, ya se asientan boca abajo y luego la tercera fase ya empiezan a meter el tenso en la cola debajo de cefalotoras y adoptan un estado como si fueran perros sentados, ¿no? Ya empiezan a tantear el suelo y a sentarse como perros. Nosotros decimos que empiezan a perrear ya. Y ya luego el siguiente paso es arriba ya, que hacen una muda y hacen la metamorfosis ya al final, a cangrejo. Vale, este lo ponemos en Juan Catusa. Sí, siguiente, Catusa. Vale, aquí vemos. Ah, este ya pasó. Siguiente. Vale, aquí vemos. Entonces, Perfecto, gracias. Para ayudarlas a hacer ese paso, lo que hay que ponerle estructuras que les faciliten poder darse la vuelta y caminar en vez de nadar. Utilizamos mallas de tipo mosquitera que dan un muy buen resultado. Estas eran mallas de 1 metro cuadrado y por cada metro cuadrado sacábamos del orden de 1000 centollas. Otra peculiaridad de este tipo de superficies es, si veis esas manchas rojas, eso es la artemia que se va muriendo y que se queda pegada en los. Entonces ellas tienen un acceso muy fácil a la comida, a la artemia. De todos los experimentos que se han hecho, probablemente yo nunca he visto y no creo que sean capaces de capturar la artemia nadando viva. Ellas normalmente utilizan, por lo que hemos observado, restos de artemia muerta, otras centollas, o restos de megalopas y zoeas muertas. Porque Catusa, por favor. ahí la veis, por ejemplo, practicando necrofagia y comiendo restos de
larvas que estaban muertas en el fondo del tanque. Y de hecho esa es la principal, si no tienen otra fuente de alimentación que puedan coger del suelo, probablemente sea la mayor forma de alimentación que tienen en cultivos con arcenia. Siguiente. Ahí. Y luego, aparte de las mallas que habíamos utilizado, esto nos dio un resultado excelente, que son tubos que utilizamos para filtros, y las megalopas en fase de asentamiento se introducían dentro de los tubos, formando masas. Una sensación muy rara. Cuando lo veías eran como enjambres de abejas que se metían todas dentro, con una textura como si fuera un sólido fluido, ¿no? Y ahí sacamos unos resultados excepcionales de asentamiento. También veis lo rojo, que son restos de artemia, que es una comida que tienen fácilmente accesible porque está ahí en el fondo. También utilizábamos, esto con conchilla, utilizamos otra de las superficies de asentamiento, era la propia concha de las centollas triturada, que también la utilizan. La foto no es muy buena, pero sí se ve centollas que ya están asentando, agarradas, ellas necesitan agarrarse a algo. Vale, aquí vemos una cestilla cubierta de algas, que también es importante dejarlas madurar, que tengan un biotopo de algas, tanto para asentarse como luego para también alimentarse una vez transformadas. Aquí están todavía las megalopas ya sentadas ahí en la superficie, y aquí se ve, bueno, no se aprecia mucho, pero los primeros ya centollitos en fase C1. Aquí tenemos, usamos un programa de contaje. En esta cesta, en la primera, se metieron 1.114 megalopas y se obtuvieron 947 centollitas pequeñitas. Catullamos. Aquí se ven todavía algunas nadando, la mayoría disputadas en el fondo. Siguiente. Se probaron muchas superficies de asentamiento, pero la que mejor funcionó con diferencia fueron los tubos. Después esos tubos, lo que estaba dentro de los tubos, se volcó en las cestillas estas cubiertas de algas, que también le sirven como refugio. Aquí en esta, por ejemplo, esta era una cestilla que teníamos y dejamos las cestas que están recubiertas con malla mosquitera o malla micrometrada de distintos tamaños, se dejan madurar en el agua del mar o en un tanque hasta que desarrollan todas las algas. Esta cestilla estaba completamente cubierta de algas, era imposible ver lo que había ahí. Se veían por encima esos puntos blancos que eran algunas centollas ya transformadas, pero a medida que fuimos sacando, contando manualmente una a una, veamos que en una cestilla de estas llegamos a recoger 1.700 cangrejos ya que habían hecho la metamorfosis. Allí se puede ver. Y luego, esto, lo de dejar madurar las cestas es muy importante por varios motivos. Primero, porque se aumenta la superficie, tienen más superficie donde fijarse. Segundo, porque utilizan esas algas para comer, porque también las centollas son omnívoras, no solamente comen proteína animal. Y tercero, y también muy importante, porque las utilizan como camuflaje. ¿Ves ahí las centollas que están en aquella diapositiva? Sí. Esas centollas, lo primero que hacen es cortar trozos de alga y insertárselos, ponérselos para camuflarse en el medio. Esto es muy importante para ellas. Y las cortan a la misma medida. Bueno, esto es un tanque con cestillas. En un tanque de 1.000 litros caben 24 cestillas de estas en 3 alturas. Se podrían obtener unos 25.000 juveniles de centollo por tanque, por metro cúbico. Bueno, esto es un resumen de las fases, de los ovocitos, zoea 1, zoea 2, megalopa.
juvenil en fase C1 y fase C2. Nosotros tuvimos una supervivencia larvaria, bueno, el segundo cultivo también fue muy baja la supervivencia, ya veis, pero ya cuando se optimizaron los parámetros, se tuvo una supervivencia al final del cultivo larvario de un 69%, que es superior a lo que había hasta ahora en la literatura. 69, sí. Supone un incremento de más del 200% comparado con los datos que había hasta ahora. Después de las metamorfosis, después de utilizar las superficies de asentamiento, se tuvo una supervivencia de un 68% después de la metamorfosis, que es un dato muy bueno. Hasta ahora había como máximo un 48%. Después, la actividad 2 se basó en optimizar el proceso de preengorde de los alevines una vez obtenidos. La alimentación, como decía mi compañero, se basó en mejillón, pollo y lirio liofilizados y alternados. Se usó también un pienso comercial para engorde de langostino de la marca Divac, que funcionó muy bien en cuanto a crecimiento y supervivencia también. La densidad, unos 2 juveniles por litro, el biotopo. La supervivencia de los juveniles, hay que separarlos por tallas porque tiene una dispersión de tallas enorme, pero una vez separados por tallas es muy alta también la supervivencia, un 85% más o menos de supervivencia. Bueno, aquí tenemos en el tanque también los individuos C1 después de la metamorfosis. Aquí en este es 1146. ¿Ves, Katusha? Aquí vemos un juvenil también comiendo otro muerto y una megalopa aquí adherida. Siguiente. Bueno, aquí podéis ver la enorme dispersión de tallas que hay. Estas son de la misma edad y como veis hay unos muy pequeñitos y otros que ya tienen un tamaño más del triple de grande. Si no se separan por tallas, en esta fase hay bastante canibalismo. Entonces se separan una vez que mudan los del mismo tamaño para reducir el canibalismo a prácticamente cero. Aquí en esta cestilla vemos que están alimentados con pienso. Tienen algas también para camuflarse, para ponerse encima. Aquí es otra de la dispersión de tallas. Bueno, esto es una centolla muerta con burbujas ahí también de aire. Aquí hay, bueno, el mejillón es su alimento favorito. Aquí vemos una cestilla donde tienen algas y mejillón y se camuflan con las algas. Y en otra cestilla donde no hay, solo se alimentaron con pescado, lo que hacen es ponerse trozos de pescado encima. Entonces es importante que tengan algas porque si se ponen otro tipo de camuflaje, pescado que se puede pudrir y contaminar el cultivo y producir mortalidad. Siguiente. Aquí vemos una recubierta de pescado. Siguiente. Bueno, también es un problema que se queden en seco, es que van trepando por la malla y cuando se quedan sin agua también se produce bastante mortalidad. Hay que vigilar que no se queden en seco. En el cambio C4 tenemos una talla media aproximada de 4,5 milímetros. Y aquí vemos restos de mejillón que abren mejillones muy pequeñitos. Estos ya son restos de mejillón, que ya como, o sea, son mejillas, pequeños moluscos, y ya los abren ellas. Se les pone en el tanque, están viviendo ahí en el tanque, es alimento vivo, y cuando quieren, cuando necesitan, los van rompiendo y van comiendo. Ya ahí aparecen las tallas de los estos tanques que son 4,5 milímetros. Ya desde muy pequeñitas empiezan a comer moluscos vivos que pueden estar viviendo, con lo cual simplifica mucho el mantenimiento, ¿no? Porque no hay que estar retirando el alimento todos los días. Siguiente, Katusha. Aquí las vemos bien. El mejillón es su alimento favorito y aparte lo que le da mejor sabor a la centolla. Las centollas alimentadas con mejillón tienen un sabor especial, nada que ver con centollas alimentadas con pienso o con pescado.
Bueno, aquí vemos la propia conchilla molida, el caparazón del rollo molido, triturado, que lo come muy bien también porque necesita un aporte importante de calcio, de minerales, y se come su propio caparazón molido. Aquí vemos también comiendo desde el cacharrito de la conchilla. Estas son del primer cultivo que tuvimos, que bueno, sobrevivieron pocas, pero ya tienen un tamaño bastante bueno en este vídeo. Bien. Aquí bueno, se hicieron unas linternas con malla también para el preengorde en el medio natural. Se colgaron del pantalán del muelle de Toralla. Aquí vemos cómo se le echa pienso como alimento. Esta es la gráfica de crecimiento de los juveniles que tuvimos hasta el cambio, hasta la muda C12, el crecimiento en milímetros y el incremento de talla. Otra de las actividades previstas, pues el engorde de los juveniles en una estructura de cultivo suspendida de una batea. La idea es que alimentarlos con todo el escombro de la batea, que es un mejillón roto, epífitos, todo eso, que es un alimento perfecto para los centollos, y saldría gratis. Se diseñaron unas estructuras de cultivo, unas jaulas de cultivo para la batea, fáciles de manejar, y se hicieron pruebas de alimentación con mejillón roto y los epífitos. Y además se fabricaron piensos experimentales para hacer un experimento de dietas. Aquí vemos un juvenil que la muda C10, 180 días después del desove, que tiene unos 3 centímetros de longitud del caparazón y pesa unos 12 gramos. Aquí vemos las jaulas diseñadas para meterlos en la batea. Por favor. Lo que pasa es que se nos quedó un poco corto de tiempo el proyecto, con todos los retrasos. A ver si se ve cómo se despliega. La idea es colgar la jaula de una cuerda, como los mejillones, pero sumergirla en el fondo de la batea. Y se hizo así desplegable para facilitar la alimentación, el manejo en la batea. Aquí en este vídeo siguiente, sí, vemos cómo se introduce. Siguiente, sí. Aquí vemos cómo se introduce el fondo, se sumerge el tubo rojo para alimentar todos los restos de la batea. Sí. Se selecciona el mejillón. Sí, dale, al anterior. Bueno, el anterior vídeo. Ahí. Se selecciona el mejillón, todo lo que el mejillón rojo se cae al suelo por a través de las rendijas esas y se aprovecha Como para. eso está en el suelo, se desperdicia. Y eso está lleno de proteína para. Aparte es la mejor proteína que hay para alimentar los centollos. Restos de mejillón, algas, pequeños crustáceos, poliquetos. Vale. Y todo eso va mal. Sí, ahora sí. Vale. Aquí vemos los capachos con la comida. Y en este vídeo se ve cómo se alimentan en las jaulas a través del tubo. Es una especie muy gregaria, como podéis ver en este vídeo. Se le puso esta jaula en medio de un tanque bastante grande y como veis se meten todas juntas dentro de la jaula. Es una especie muy gregaria, se podía tener una densidad de cultivo muy grande.
Siguiente. Bueno, esto es un experimento que hizo Couso en el medio natural, también en una jaula de engorde, y como veis la supervivencia que obtuvo también fue muy alta, entre el 80 y el 85%. Aquí vemos el experimento de dietas, unas cajas que se utilizaron para meter dentro de las cestillas tapadas, porque si no se escapan muchísimo también. Esta es una de las dietas diseñadas, que es a base de harina de insecto, funciona bastante bien. Este es el método de pesaje de los individuos. Y estos son los resultados del experimento de dietas que todavía estábamos procesando datos, pero vamos, el aumento en peso y el incremento en porcentaje. Lo que mejor funcionó este fue el pienso de langostino, seguido de la dieta experimental, que bueno, definitivamente fue una dieta experimental. Pero, esta dieta sería de pescado más algas más conchilla, funcionó bastante bien también, significativamente mejor que la de pescado más algas solo, y la de exclusivamente con pescado, ya ves que como era de esperar, pues fue muy bajo el aumento de peso. La actividad 4 es producción masiva de ejemplares para la repoblación de juveniles y la elaboración de un protocolo y una estrategia de repoblación que está en elaboración todavía. Otra de las actividades fue el seguimiento de la morfología y el desarrollo de los crustáceos, que se hizo mediante tomografía computarizada. Aquí podéis ver la segmentación del esqueleto de una hembra después del desove con el algoritmo este. Dorsal, ventral, se ve bastante bien. Y aquí se ven los resultados del endopodio, del tercer endopodio derecho. Y la segmentación esta se observa, se diferencian muchos objetos con este método y esto permite identificar los apodemas. Las tomografías permiten reconstruir tridimensionalmente el esqueleto, ver detalladamente los análisis de imagen. Tiene muchas aplicaciones en medicina, en geología, etcétera. Y sería especialmente útil en estudios de biomecánica, taxonomía, estudios comparativos de crustáceos, biomecánicos, etc. En la actividad 6 se basó en el diseño de nuevos productos de mercado a partir de la extracción de la vianda de la centolla. Esto todavía faltan las fotos y los vídeos del funcionamiento, pero mi compañero inventó una máquina que permite sacar la vianda de caparazón de una forma muy fácil, que facilitaría mucho. Pues en los restaurantes, por ejemplo, les ahorraría un montón de tiempo. Permite sacar toda la vianda del caparazón con aire comprimido. Y después el diseño y elaboración de nuevos productos de mercado, que estamos pendientes de hacer la extracción de la vianda. Para elaborarlos todavía, de momento lo que tenemos es la conchilla molida como suplemento para piensos avícolas. El aprovechamiento de los subproductos generados, se hizo la valorización de caparazones para producir biopolímeros como la quitina y el quitosano, que tienen bastante porcentaje, los caparazones de centollo. Y el quitosano, sobre todo, tiene multitud de aplicaciones en la industria, como antiinflamatorio, como pesticida natural, en la agricultura, en la germinación de las patatas, son antifúngicos, antimicrobianos. En biotecnología y medicina también se usan para inmovilizar enzimas o para dirigir los medicamentos específicamente a las células malignas sin dañar el resto, un montón de aplicaciones. Y aquí veis el proceso de extracción, que bueno, necesita más tiempo, que el caparazón es bastante duro, más tiempo que para extraer del langostino o de otro crustáceo. Aquí vemos que tiene todavía el color, aquí ya está decolorado y desproteinizado y desmineralizado. Es el resultado final. Tuvimos aproximadamente un 27% de rendimiento de cantidad de quitina extraída por porcentaje de caparazón. Finalmente, la última actividad que se hizo fue un análisis de circularidad y evaluación económica, que lo realizó el grupo GEN de la Universidad de Vigo en Orense. Y hicieron un análisis de la economía circular y la evaluación económica del modelo de negocio para un futuro escalarlo a escala industrial. El objetivo general fue garantizar la sostenibilidad económica del modelo de negocio. Se recogió información sobre los costes asociados al cultivo y el engorde en bateas. Se estimaron los ingresos asociados a la venta de individuos de talla comercial y se evaluó integralmente el negocio. Los resultados fueron el coste de producción unitario de 7,73 euros sobre 55.000 euros, 54.500 de gastos operativos
y por cada euro gastado se generaría 1,60 euros de beneficio. Para generar beneficio habría que vender unas 2.000 centollas aproximadamente, que se obtienen fácilmente. ¿Y entonces qué consiguió este proyecto? Primero se consiguió llevar a cabo el desarrollo larvario exclusivamente a base de pienso, se consiguieron larvas viables para la metamorfosis. Se consiguió el mayor número de alevines hasta la fecha, se tuvieron más de 10.500 alevines en una única puesta, en intensivo en 3 metros cúbicos. Anteriormente, Iglesias et al. Habían obtenido 5.000 alevines, pero en 5 puestas y en 225 metros cúbicos. Se obtuvo el mayor porcentaje de supervivencia de Megalopa C1. Anteriormente se había obtenido esta supervivencia 7,42, 14 de Castejón y tal, casi un 20%. En el 2009, Grau et al. Obtuvieron un 48%, un 26%. Nosotros conseguimos un 68%. Con muy alta densidad, entre 1.000 y 1.700 alevines en cestas de 17 litros. Y por último fue el mayor cultivo en masa realizado hasta ahora. Se realizaron experimentos con entre 30.000 y 120.000 larvas por metro cúbico. Anteriormente se habían utilizado como mucho 30.000 larvas. Y nada más, ese es el contacto de mi compañero que es el experto. Y nada más, muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado la presentación. Si tenéis alguna pregunta. Sí. Es la carne que tiene dentro el centollo, lo que es el músculo. Oh, perdona, ¿qué? Pasta de ahí. Ah, vale, nada, tranquilo. Pues no lo hemos previsto de momento, pero es una posibilidad. Estamos pensando ahora en la elaboración de nuevos productos. Ajá. Pues sí, es una buena idea. La zoea son los estados larvarios que tiene el centollo. Zoea 1 es el primer estado, zoea 2 el segundo estado y luego el último es la megalopa antes de la metamorfosis. El estudio económico que habéis presentado que dice que hay que hacer una comercial. Ah, sí. ¿Qué periodo de tiempo se ha hecho para llegar a este resultado? ¿Cuánto es el tiempo necesario? Pues unos 18 meses. Para alcanzar las centollas van mudando hasta que alcanzan la muda terminal. La muda terminal ya no mudan más. Las hembras adquieren el abdomen hinchado para poder cortar los huevos, los machos desarrollan piezas, es la muda terminal. Desde huevo hasta la muda terminal son 18 meses. A una temperatura de 18 grados. Sí. No, pero con unos 30 gramos así se podrían pasar ya a la batea. Y se saldría la alimentación gratis y ya no habría que más. Claro, la idea es pasarlas a la batea ya dependiendo del tiempo, las condiciones meteorológicas, tal. En la batea no hay bombeo, no hace falta bombeo. Y el trabajo es solamente echarle de vez en cuando de comer los restos. Esto está pensado para... allí no es como aquí, en el yo se cultiva en bateas y con balsas, con flotadores, bueno, es distinto. Y para los bateros, que son las personas que trabajan ahí, todos estos restos que generan le pueden dar una segunda vida, o sea, hacer de un subproducto a coste cero, porque el bombeo es cero y la alimentación es como el que tiene un compostador en casa, que echa los restos de comida ahí y saca compuesto. Pues esto es lo mismo, echar los restos de una actividad como es la viticultura y sacar centollas. ¿Cuál es la conversión del resto? El resto no lo hemos hecho en pienso y todavía nos queda por hacer, alargar estos estudios en el tiempo, durante los 18 meses. Pero calculamos que sea superior a un 3%. 3,15 más o menos, por los datos que tenemos hasta ahora. Hasta ahora, pero bueno, eso... Sí, es que el proyecto cambiar. Se quedó muy corto, al final tuvimos un año en vez de 18 meses, pero bueno. Necesitaríamos más tiempo para seguir investigando. ¿Cuánto hay que vaciar la jaula de
La jaula de la batea. Las jaulas se come la carne, sí. Y las jaulas tienen una trampilla por debajo de forma que se pueda abrir, cae lo que es la concha del mejillón, que bueno, eso también es un producto utilizable, allí se utiliza mucho en agricultura, para instalar los suelos, que son suelos muy ácidos. Y depende del número de centollas que tengas y de la cantidad pero es sencillo retirar la... Entonces está pensado como una sola actividad para la minería, como aprovechamiento. Exactamente. Ahí se está generando, o sea, todo lo que no es mejillón, que rodea el mejillón, es comida para alguien. Y eso se está tirando, y es un desperdicio tirando. La idea es que los mejilloneros tengan sus pequeñas jaulas y que puedan mantener un número de centollas proporcional a los residuos que generan. Que por otra parte, esos residuos no es que sean contaminantes, pero bueno, ensucian mucho los fondos. Sería mejor darle una segunda vida. Sí, son un problema para el fondo de la ría. Y cada batea se calcula que produce unas 2 toneladas de residuos al año que van al fondo. Luego hay otro tema también muy interesante y es que, por ejemplo, en China, que es el mayor productor mundial de mejillón, sí, no sé. Otra idea es, por ejemplo, en China es el mayor productor mundial de mejillón, pero ellos no venden mejillón. Ellos el mejillón lo utilizan para engordar crustáceos que tienen un valor añadido mucho mayor. Sí, Nosotros hicimos experiencias con 2 temperaturas. 18 grados, que era 17,5 más o menos 0,5, o sea, entre 17 y 18, y luego a temperatura ambiente. Lamentablemente, en la época en que estábamos haciendo los experimentos, la temperatura ambiente estaba casi como, estaba pues a 16, 17, un poco, solamente un par de grados más baja, ¿no? Y por eso no hubo tanta diferencia en los test de temperatura. La primera, a los 18 con la última muda alcanza la madurez sexual. La última muda que puede ser entre la muda número 16 y la 18, ya las hembras se distinguen muy bien porque en vez de tener el abdomen plano, lo tienen abombado. Los machos los quelípagos los desarrollan, tienen esas patas grandotas y tal, y esa ya no mudan más, ahí se quedan. Y luego, ahora no sé exactamente el precio comercial, porque a nosotros nos lo suministraban, no recuerdo ahora el precio del... utilizamos pienso comercial para langostinos. No sé por qué hay otra diferencia. Imaginamos que el 10% dice, nos interesa, queremos juveniles. ¿Habéis pensado en ese proceso? ¿Cómo ser capaces de suministrar la... Sí, bueno. No me olvidé. El coste de producir juveniles suficientes para Sí, suministrar a bueno, 10%. como ves ahí, realmente la producción de alevines con este proyecto ha quedado solventada. Nosotros tenemos ahora la zootecnia necesaria para producir miles de alevines del orden de 25.000 o más por metro cúbico. Es un proceso muy sencillo. Los costes están sobre todo en lo que es personal y bombeo. ¿Y la otra? No, si sería suficiente para suministrar a los baterías. Ya te digo, en un metro cúbico puedes sacar del orden de 20, 25.000. Relativamente sencilla y aparentemente a un coste económico.
Sí, y sería extrapolable a la especie mediterránea que está prácticamente extinta. La idea de este proyecto tenía dos vertientes. Una para la parte atlántica, que todo esto que decimos de aprovechar los recursos de los mejilloneros, allí la especie no está en peligro de extinción, ni mucho menos. Y otra vertiente que sería la idea de repoblar en el Mediterráneo con la especie de aquí, con maja espinao, producir alevines suficientes y, sobre todo, para una repoblación efectiva, lo que sería efectivo sería liberar no alevines, sino hembras ovadas. Por ejemplo, de una puesta, sacar 100 hembras, dejarlas que alcancen, que estén grávidas, que tengan ya los huevos, y soltarlas en zonas protegidas. Eso sería la estrategia perfecta para una repoblación. ¿Algo más? ¿Una pregunta? Pues voy a pedir... Noelia, ¿me oyes? Katusha, sí, te oigo. Sí. Hay una pregunta en el chat. Hay una pregunta en el chat. Dice que si recibís visitas en el centro. Hasta ahora sí, pero se nos acaba el proyecto pasado mañana. Ya no tenemos nada así. Lo siento. Os quería pedir un favor antes de iros, si podéis firmar, no sé si tenéis... Vale, genial, una hojita de firmas para la justificación del proyecto. Muchas gracias. La voy a buscar. Bueno, hola a todos. Ya está firmado. Ya, Eugenio, habla cuando quieras. Sí, hola, no, simplemente nada, agradeceros a Noelia, tanto a Noelia como Jacobo, por la calidad y claridad de su exposición y el rigor de su investigación en este proyecto. Y yo creo que los resultados que habéis compartido en ese centro, pues representan hallazgos y avances que son interesantes y creo que son también de gran relevancia y que refuerzan la importancia de este proyecto de investigación que estamos desarrollando en la Universidad de Vigo. No, simplemente reiterar el agradecimiento a la Fundación Biodiversidad, específicamente el programa Pleamar y a todas las personas, sobre todo a todos vosotros que habéis asistido y por el interés que habéis prestado. Y espero sinceramente que la charla haya sido de vuestro interés. Y yo creo que podía servir para una prometedora agricultura de la centolla y que este conocimiento que hemos transmitido sirva para poder recuperarla en el Mediterráneo. Nada más, había una pregunta que era sobre la posibilidad de ver las instalaciones. Lamentablemente, la ECIMAT es un centro que tiene muchos proyectos y tiene muy poco, tiene los laboratorios, se utilizan por proyecto. Cuando finalice, tendrá que ser ocupado por otros proyectos, entonces se desmontará. Y yo no creo que haya mucho tiempo para organizar una visita. Eso es lamentable, pero bueno, es porque la ECIMAT, que es el organismo que gestiona los laboratorios, tiene en cola muchos proyectos para ocupar sus instalaciones. Pero bueno, eso es un problema también de la infraestructura. Y nada más, reiterar mi agradecimiento y nada, despedirme y bueno, esperemos que haya sido vuestro agrado. Muchas gracias.